Recording in progress. Listo, lo va a resolver. Entonces, para Q necesitamos la carga del fuste, la carga de la punta y em, el peso propio del pilote. Entonces empecemos por la punta. QE, ¿cómo lo acabo? QE entonces va a ser el área en la base o en la punta, que esa es pi cuartos del diámetro al cuadrado, 0,65 metros al cuadrado. Em, por NQ, que NQ no lo hemos sacado. Entonces, NQ es 10 a la 2,7 tangente de phi. Creo que no te había dicho que es un piloto hincado, ¿no? No sé si pues habías podido avanzar con eso, pero es un piloto hincado. Entonces, phi es igual a 25 grados, porque estamos analizando solo la punta, y ese es el pie en la punta. 25 grados, nos daría que el phi es de 32,5 grados. Y por lo tanto, el NQ sería de 52,49. Listo, entonces metemos acá el NQ a nuestra fórmula, 52,49. Y ya lo que nos falta ahí son los esfuerzos verticales. Entonces, el primero es el gamma seco, 17 kilonewtons sobre metro cúbico por 12. Aquí iríamos en este punto. Entonces, le sumamos ahora lo necesario para llegar a este punto, que como ya estamos debajo del nivel freático, tenemos que considerar el gamma sumergido del suelo. Entonces sería gamma saturado menos 10, que es el gamma del agua. Entonces más 11 kilonewtons sobre metro cúbico por los 6 metros. Y ya para llegar a la base nos faltaría también el gamma sumergido en este estrato, que sería 13 kilonewtons sobre metro cúbico por la profundidad, que es 3 metros. Ahí tendríamos el esfuerzo vertical en la base. Eso nos daría una carga en la base de 5,382,26 kilonewtons. Listo. Ahora para el fuste, acá es donde se vuelve un poquito más complicado. Y creo que esto es como un ejercicio como de los más complicados que se pueden hacer, digamos. Entonces, si tú ya entiendes bien este, creo que pues ya lo demás fluye mucho mejor. Entonces, QS, pues sabemos que tenemos el perímetro, necesitamos el perímetro, beta y los esfuerzos verticales. Listo. Para el perímetro sería pi por el diámetro, 0,65 metros. Y ya nos toca empezar a dividir la ecuación en dos partes. Una correspondiente a un estrato y la otra al otro, porque pues vamos a tener betas diferentes. Entonces saquemos, vamos a llamar el de este estrato beta 1 y el de este estrato beta 2. Entonces, para beta 1 necesitamos entonces el K01. Acuérdate que nos dijeron en el enunciado que pues K va a ser igual a K0. Entonces, pues esto sería igual a K1. Eso sería igual a 1 menos seno del ángulo de fricción de ese estrato, que es 30.
Y todo eso lo multiplicamos por el radio de sobreconsolidación, que en este caso no nos dijeron nada. Entonces vamos a asumir que es normalmente consolidado. Si no te especifican algo es porque así es. O de pronto te dicen explícitamente normalmente consolidado. Entonces en este caso sería 1. Y eso daría un K0 o un K de 0,5. Y ahora para el K02 o K2 sería 1 menos seno, en este caso de 25 grados, por la raíz cuadrada de 1. Eso daría un beta, perdón, un K de 0,577. Listo. Ya nos faltaría el delta. Entonces, delta 1 va a ser, nos dijeron que delta es 0,8 el ángulo de flexión. Digo 0,75. Entonces sería 0,75 por 30 grados, que da 22,5. Y para el otro lado, el delta 2 sería 0,75 por 25 grados. Quedaría 18,75. Ahora sí podemos sacar ambos betas. Beta 1 sería igual a 0,5 por tangente de 22,5 grados. Y em, beta 2 sería 0,577 por tangente de 18,75. Beta 1 nos daría 0,207 y beta 2 0,196. Listo, entonces ya podemos ahora, ya que tenemos nuestros betas, vamos a dividir la parte, nos falta esfuerzo vertical y beta. Para el primer beta o primer estrato, tenemos, digamos que estos triángulos de esfuerzo. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta todos, que van a estar asociados al beta 1. Entonces voy a poner aquí 0,207 por, y vamos a empezar a sacar esas áreas. Entonces, el primer triángulo sería 17 kilonewtons sobre metro cúbico por 12, sería nuestra base del triángulo, de nuevo por 12 y dividido en 2. Listo. El rectángulo que le sigue acá, sabemos que va a tener esta misma base, y la vamos a multiplicar por su altura, que es 6 metros. Es decir, 17 kilonewtons sobre metro cúbico por 12 metros por 6 metros. Y ya la última parte sería este triangulito, que como ya estamos sumergidos, sería 11 kilonewtons sobre metro cúbico por la altura 6, que ahí tendríamos la base de este triángulo, y lo volvemos a multiplicar por su altura y dividir en 2. Entonces, 11 kilonewtons sobre metro cúbico eh, por 6 metros al cuadrado, dividido en 2. Listo. Digamos que esa es la parte relacionada al primer estrato. Y a eso le vamos a sumar entonces la parte del segundo estrato, nuestro beta, que sería 0,196 por em, aquí aplica como lo mismo de transmisión de esfuerzos. Entonces, esta misma base va a ser la de acá. Entonces, diríamos que la base de este primer, a ver, eso sería algo así. La base de este de este rectángulo va a ser 17 por 12 más 11 por 6, como para tener en cuenta este pedacito y este pedacito. Entonces, la base de este rectángulo va a ser, voy a ponerlo 17 por 12 más 11 por 6. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la altura de esa parte del pilote, que ya son solo 3 metros. Ahí tendríamos el área de este rectángulo y ya nos faltaría solo este pedazo, que sería el gamma sumergido, 13 kilómetros sobre metro cúbico,
por la altura 3, de nuevo por la altura y divido en 2. Más 13 por 3 metros al cuadrado sobre 2. Listo. Entonces ya después de todo ese larguero, nos daría, lo voy a poner acá abajo, que la carga del fuste es 1466,08 kilonewtons. ¿Ahí tienes alguna duda? No. Ok. Y ya solo nos queda entonces el peso propio del pilote. Entonces, acá también toca tener cuidado con el nivel freático. Vamos a sacar el área, sería pi cuartos por 0,65 al cuadrado. Y todo eso lo vamos a multiplicar. Los primeros 12 metros, vamos a considerar el gamma saturado completo del concreto. Em, sí. Y ya los otros 9 metros serían entonces con el gamma sumergido del concreto. Eso haría un peso propio del pilote de 137,378 kilonewtons. Y listo, reemplazamos entonces en nuestra fórmula de Q último, tenemos 1466,08 más 5382,26 y le restamos 137,378. Daría una carga última de 6710,96 kilonewtons. Y listo. Ahora vamos a hacer como unos ejercicios más tipo como los que les ponen de repaso y más tipo parcial. Entonces, que es como ir pedacito a pedacito, el paso a paso, con el fin de que quede súper claro y como afianzado el conocimiento y el proceso. Entonces, lo primero que nos piden, estamos a largo plazo, de nuevo. Ay. Y el primero va a ser, nos piden que encontremos el factor K. Nos dan de datos. Tenemos una longitud. Acá también es importante saber filtrar información, saber qué es lo que necesitas y que solo te lo están dando como por confundirte o como por darte. Nos dan una longitud de 9,24 metros, un diámetro de 1,04 metros, un ángulo de fricción del suelo de 22,89 grados y nos dice que podemos asumir que K es igual a K0. Entonces simplemente es encontrar K. Entonces en este caso, em, pues voy a poner todos los ejercicios y después los resuelves y ya los resolvemos uno a uno, pero de una vez te pongo el 2. El 2 nos dice, no, ahora encuentra el factor delta. Nos dan la siguiente información. El largo es 10,27 metros. El diámetro es 1,34 metros. Y el ángulo de fricción es de 23,83 grados. Nos dicen que delta es igual a 0,75 el ángulo de fricción. Luego nos dicen, encuentra el factor NQ. Entonces nos dan un ángulo de fricción del suelo de 27,46 grados
y un largo de 9,47 metros. Mm. Luego sigue el factor beta. Vamos a decir que este es, acá no nos dicen si ni afincado, ni preexcavado, nada. Entonces, pues ahí, en ese tipo de situaciones, ay, ay, en ese tipo de situaciones, pues no hay otra que coger el ángulo de flexión, como para que no haya confusión. Listo. El otro punto es encontrar ya el factor beta. Esta vez nos dicen el ángulo de fricción del suelo es 21,74. K es igual a 0,6373 y delta es igual a 19,10 grados. Y en EQ nos dicen que es igual a 14,09. Listo. Eh, Listo. Si quieres resolver esto, te va a dar 5 minuticos, los resolvemos y ya nos entramos a la parte de las cargas que tiene que resistir el piloto. Una pregunta. En el primero puedo asumir que OCR es uno, ¿cierto? Sí, en ese caso sí. Listo.
Listo. Em, para la solución de esos, entonces, la primera es que K es igual a 1 menos seno del ángulo de fricción que nos dan, 22,89, por la raíz de 1. Eso daría un factor K de 1,783. Para el segundo, entonces delta es simplemente 0,75 por el ángulo de fricción que nos dan, 23,83 grados. Daría un delta de 17,872. Para NQ, como te decía, no nos dicen si es hincado o preexcavado. Vamos a asumir que es 10 a la 2,7 por tangente del ángulo de fricción. Pero que quede claro que esto no es lo normal. O sea, acuérdate lo que mencionaba antes, que era como que no, idealmente no debería ser igual al ángulo de fricción, sino depender del ángulo de fricción. Este pues es un caso excepcional. Y eso daría un NQ de 25,30. Y por último, el factor B sería K 0,6373 por tangente de delta, que es 19,10 grados. Y daría un K, digo un beta, de 0,221. Ahora sí, sigamos con las otras preguntas que ya tienen que ver con la resistencia y el precio propio del pilote. Entonces, aquí nos piden la resistencia del fuste, o sea, pues nos dicen que la longitud es de 9,88 metros, que el diámetro es de 1,03 metros, que beta es igual a 0,2694, NQ es igual a 31,30 y también nos dan que el gamma saturado del suelo en este caso es 23,78 kilonewton sobre metro cúbico y que el gamma del agua es 10. Em, Solo para que quede claro, porque pues de pronto así si no se ve muy, muy claro, este es el diagrama de este pilote. El nivel freático está al nivel de la superficie. Eso sería en el caso del fuste. Ahora para el 6 ya nos piden la punta QB. Nos dicen que beta es igual a 0,2344, NQ es igual a 24,53, el gamma saturado es de 25,37, el gamma del agua es 10, el diámetro es de 0, 0,92 metros y que el largo es de 9,26 metros. Aplica el mismo diagrama. Y ya por último, nos piden el peso del pilote y nos dicen que la longitud del pilote es 11,43 metros, el diámetro es igual a 1,06, que el gamma del concreto es 24 y pues el gamma del agua es 10.
y listo. Eso sería. Entonces, otros 5 minuticos y ya resolvemos esto antes de irnos al break de 20 minutos. Se me olvidó poner uno que lo voy a poner de una vez acá y pues doy otros 2 minutos. Pero entonces al final nos piden la resistencia admisible a largo plazo, o sea, el QA. Y nos dicen, el largo es 9,34 metros, el diámetro es igual a 0,94 metros, el beta es igual a 0,1493, el NQ es igual a 34,82, el gamma saturada es igual a 20,08, el del agua es el 10 de siempre, el gamma del concreto es 24, como siempre, y nos dan un factor de seguridad de 2,02. Y esa sería la última pregunta. Para todas las preguntas aplica el mismo diagrama que puse acá arriba. Entonces, a las 17 lo resolvemos.
Listo, la solución para estos ejercicios serían estas. Entonces, para el primero, para encontrar la resistencia al fuste, podemos usar la integral que dice que QS es igual a la integral de 0 a L, que en este caso es 9,88, de el perímetro, que el perímetro va a ser pi por diámetro, que es 1,03, por beta, que es 0,2694, y por el esfuerzo vertical, que pues en este caso solo tenemos un triángulo, donde estaríamos teniendo en cuenta el gamma sumergido, por lo que estamos debajo del nivel freático. Entonces, por 13,78 z. Y eso lo integramos en función de z. Eso haría una resistencia al fuste de 586,30. Listo. El siguiente, que es la resistencia en la punta, sería el área en la base, que sabemos que es pi cuartos. Ah, creo que no te dije la sección transversal, pero pues era un círculo. No sé si habías tomado eso. Pi cuartos por el diámetro, que es 0,92 metros al cuadrado. Todo eso por el esfuerzo vertical en la base, que en este caso sería, teniendo en cuenta el gamma sumergido, o sea, 15,37, por la longitud, que sería 9,26 metros, y todo eso por NQ, que nos dan un 24,53. Eso daría una resistencia en la base de 2.320,86. Ahora, para el peso del pilote, sería pi cuartos de el diámetro al cuadrado, 1,06 metros al cuadrado, por el, por el gamma del concreto, que en este caso, como también el concreto está sumergido, tomaríamos 14 kilonewtons sobre metro cúbico, y todo eso por el largo, que en este caso es 11,43. Eso daría un peso del pilote de 141,21 kilonewtons. Listo. Y el último, que es ya sacar el Q admisible. Recordemos que el Q admisible es igual a QS más QB sobre el factor de seguridad menos W. Entonces, esto es Q, va a sacar Q de primeras. Entonces, Q último va a ser esta vez también el fuste con la integral. Entonces, decimos que es la integral de 0 a la longitud, que en este caso es 9,34, em, de el perímetro, que sería pi por el diámetro, que será 94 metros. Todo eso por el esfuerzo vertical, que en este caso tendríamos un gamma sumergido de 10,08 por z, y nos faltaría multiplicar en este caso beta, que es 0,1493. A eso le va a sumar la parte de la punta, que entonces necesitamos el área en la base, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ay, acá era 0,94. Este es el área en la punta por el esfuerzo vertical en la punta, que en este caso sería 10,08 kilonewton sobre metro cúbico, por la longitud, que sería 9,34 metros, y todo eso multiplicado por NQ, que nos dan un 34,82.
Eso me daría un Q, bueno, un QS primero de 193,848 más un QE de 2275. Eso daría 2468,85. Listo. Nos faltaría entonces, ya tenemos el Q último. Esto lo podemos dividir en el factor de seguridad de una vez, o mejor ahorita para que sea más claro. Pero nos faltaría entonces el peso propio del pilote. Entonces ese sería, también como está sumergido, 14 kilonewtons sobre metro cúbico por el área del pilote, pi cuartos por 0,94 metros al cuadrado, y por la longitud, que es 9,34 metros. Eso daría un peso del pilote de 90,744. Y ahora sí, nuestro coadmisible va a ser 2468,85 dividido en el factor de seguridad, que es 2,02, menos este peso del pilote. Y eso daría 1131,46. Y listo. Yo creo que con eso, pues sí, con eso estaríamos cerrando ya el tema de diseño de pilotes. Tomémonos 20 minutos de break y ya cerramos pues la monitoría con todo lo que tiene que ver con grupos de pilotes. Entonces son las y cuarto, continuamos a las y 35. Juliana, es que yo te iba a decir que ahorita a las 12 yo tengo entrenamiento, entonces no sé más o menos cuánto falta la monitoría para ver si de pronto no A hacemos las- pausa. No sé cuánto bueno, falte. no, pues entonces sigamos. Falta un poco de grupo de pilotes, pero pues veámoslo de una vez. Mejor, Pues entonces. sí, a ti te queda bien. Sí, a mí me queda Pues bien. sí, listo, gracias. Dale, entonces, listo, estamos. Bueno, para cerrar el tema de largo plazo, tenemos estos valores, aproximaciones de delta y de K, lo que usamos para sacar beta. Entonces depende, por ejemplo, de delta depende del madero, del material. Entonces, pues puede, para el acero es 20 grados, para la madera del concreto depende de una relación con el ángulo de fricción. Y para acá va a depender de cómo el pilote está desplazando el suelo. Entonces, no sé si recuerdas que al principio dijimos que también se clasifican por desplazamiento del suelo. Entonces, están hincados en H, que esos tienen como un medio desplazamiento, por lo que tienen huecos, por decirlo así. Los pilotes hincados de alto desplazamiento, que es que son macizos, entonces pues desplazan más suelo, y los excavados. Y de igual manera, entonces están los números de K que uno puede tomar. O sea, normalmente en el presente te lo van a decir, pero pues como para que tengas esta consideración. Y eso es de la NAFAC, y lo mismo aplica para ASTIC, que son los que usualmente usamos. Y ya, es como para darles una revisadita y ya. Ahora sí, entremos al grupo de pilotos. Entonces, normalmente un grupo de pilotos es cuando pues tenemos muchos pilotos muy cercanos, como un bloque. Entonces, pues el suelo sufre más alteraciones porque le está llegando la carga de muchos pilotos cercanos al tiempo. Entonces, toda la capacidad o la resistencia de este grupo se va a ver afectada por esa cercanía de los pilotos vecinos. De igual manera, tenemos análisis en corto y largo plazo. Cada uno tiene sus fórmulas, que son un larguero, o sea, eso es buenísimo anotarlas porque pues son muchas. Em, entonces vamos a ver cómo las aplicaríamos.
Normalmente lo que se hace es analizar en ambos casos. Primero, em, ay, un segundo. Listo. Primero tenemos que analizar em, los pilotes del grupo de pilotes como, como individuales, como hemos venido haciendo hasta ahora, pero después tenemos que compararlo si analizamos el grupo de pilotes como uno solo, como un bloque. Entonces, esta sería esta parte. En ese caso, pues también como para el fuste y la base del bloque, o sea, para lo que tiene que ver con Q2, hay un montón de fórmulas y factores que toca tener en cuenta. Y finalmente, uno, entre analizar el grupo de pilotos como cada uno de sus pilotos individuales y analizarlo como un todo, pues uno escoge finalmente la resistencia más crítica entre esos dos, como ya la resistencia final del grupo de pilotos. Em, ¿Qué puede pasar en los grupos de pilotos que tienen momentos aplicados? Entonces, normalmente esto hay un paso a paso muy específico, con sus ecuaciones muy específicas que facilitan un montón el proceso, que son estos que están acá. Ya ahorita también los vamos a ver más, pero pues entonces este es el paso a paso. Sí. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio para entender un poco mejor y dice, tenemos un grupo de pilotos que está conformado por pilotes con radios de 0,2 metros. Solo trabaja en la línea de dirección punto A porque, bueno, esto me faltó explicar un poquito más acá. Digamos que normalmente este eje que ves acá es porque va a tener un momento aplicado, ya sea en esta dirección o en esta, y estamos viéndolo como en la dimensión Y, por decirlo así. Pero claramente como esto hacia atrás también tiene como su dirección J, por decirlo así. Entonces hay veces que puede ser que solo esté trabajando en una dirección, que es la que vemos ahorita en la pantalla, pero puede que un piloto esté sufriendo como momentos aplicados, tanto como en el eje Y como en el eje X. Entonces, en este caso, pues toca tener en cuenta eso. Pero pues eso es bastante complicado como para que lo pregunten de esa manera en un parcial. Ahora sí, entonces nos dicen, ese es el grupo de pilotes, tenemos pilotes con radios de 0,2 metros, el grupo solo trabaja en la dirección punto A, tiene un momento aplicado en esta dirección, y nos preguntan cuánta es la carga de este grupo de pilotes y quieren saber cuál es el pilote más cargado, es decir, el que pues sufre más peso. Nos dicen que viene una carga P de 30 meganewtons y que el momento es de 2.500 kilonewtons metro. Nos dan un montón. Normalmente los grupos de pilotos están todos unidos por una losa, entonces nos dan el espesor de esa losa, el largo de los pilotes y nos dan ya la sección transversal de la losa. Entonces, el primer paso es encontrar las inercias alrededor del eje respectivo. Entonces, para eso, acá yo tengo, voy a explicar esto. Entonces, 5 por 2. Esto viene porque tenemos, sí, mira, tenemos un 2 en cada dirección, o sea, este pilote, atrás tenemos otros 4 pilotes, entonces tenemos 5 acá y 5 acá, que si te das cuenta, están a la misma distancia del eje que estamos analizando. Entonces, por eso pongo 5 por 2, dos hileras de esas, que están a 1,2 metros del eje que estamos analizando. Porque si te das cuenta, nos dicen que de centroide a centroide hay 1,2 metros. Entonces acá sabemos que hay 1,2 metros. Y eso siempre va al cuadrado. O sea, esa distancia que estamos analizando, como son inercias, va al cuadrado. Y lo mismo aplica para estas dos hileras, las que están más lejos. Tenemos dos hileras de 5 pilotes que están, en este caso ya, a 2,4 metros del eje que estamos analizando. También elevado al cuadrado. Entonces eso nos daría una sumatoria de inercias de 72 metros al cuadrado.
¿Hasta ahí claro? Sí. El segundo paso es la sumatoria de momentos respecto al eje correspondiente. Pues aquí ya nos lo dan y es 2.500 metros. Y luego sigue la sumatoria de cortantes creo que es, em, sobre el número de pilotes. Entonces, esto es como la fuerza que le llega de arriba, es como el P, entonces vamos a pasar esos 30 meganewtons que es P a kilonewtons y lo dividimos en los 25 pilotes que tenemos acá, 5 por 5. Y eso nos daría que esos 1.200 kilonewtons. ¿Eso qué significa? Que cada pilote está sintiendo desde arriba una fuerza de 1.200 kilonewtons. Ya entonces nos pidieron decir cuál es la carga, ya sabemos cuál es la carga, 1.200 kilonewtons, pero entonces tenemos que saber cuál es el pilote más cargado. Entonces P máximos con estas ecuaciones que ya tenemos y sería la carga de cada pilote por la sumatoria de momentos de la distancia máxima sobre la sumatoria de distancias inercias. Simplemente sería reemplazar, entonces 1.200 kilonewtons, que fue lo que nos dio la carga, más el momento por la distancia más lejana, sobre la sumatoria de inercias. ¿Por qué es la distancia más lejana? Porque, digamos, si tú tienes este momento en esta dirección, digamos que esta hilera de pilotes va a sentir como que la jalan hacia arriba, va a tener tensión, mientras que este va a tener compresión. Y entonces los más cargados siempre van a ser los más lejanos. No, no va a ser ni este, ni este, ni este, sino que siempre va a ser el más lejano al eje, donde se está aplicando el momento. Entonces, ¿eso cómo se traduciría? Mm, Si lo ves acá, entonces esto sería como los momentos. Unos van a tener momento negativo y otros positivo. Y pues con respecto a la fuerza vertical, la compresión, el más cargado va a ser este por la dirección en la que va el momento. Y esa sería tu respuesta. Esta es la hilera de pilotes más cargada. Y listo. Entonces, bueno, eso es todo el tema como de momentos aplicados en pilotes, pero ya vamos a ver cómo de comprobar el diseño de un grupo de pilotes. En este caso vamos a estar a corto plazo. Entonces tenemos estas dimensiones, creo que es el mismo diagrama. Nos dicen que lo máximo que puede resistir un pilote son 400 kilonewtons. Nos dan el gamma saturado, porque estamos a corto plazo, no hay ángulo de fricción. El radio de los pilotes es de 0.2 metros y la cohesión no drenada para este suelo va a ser 22 kilopascales. Entonces tenemos que analizar los pilotes individuales, como sumándolos o ya viéndolo como un bloque. Entonces vamos a empezar con los individuales, que es como lo hemos venido haciendo. Entonces, el Q último sabemos que es QS más QB para corto plazo. Entonces, QS va a ser el área perimetral de estos pilotes, que pues el área perimetral es perímetro, pi por 0,4 metros, que es el diámetro, y el radio es 0.2, por la longitud de estos pilotes. Entonces, tenemos el área perimetral. En este caso, como nuestra cohesión no drena, de acuerdo a la metodología API, está debajo de 25 kilopascales, nuestro alfa va a ser 1 y la cohesión no drena, pues no la dan, es 22 kilopascales. Eso nos daría una resistencia en el fuste de 221.17 kilonewtons. Y para la base, pues sacamos el área de la base, pi cuartos por 0,4 metros al cuadrado. Nuestro NQ, que vamos a asumir que es 9 porque solo tenemos un estrato, solo nos han informado de un estrato, y por la cohesión no drenada que nos la dan. Eso haría una resistencia en la base de 24.88 kilonewtons. Entonces tendríamos que nuestro Q último sería sumar estos dos componentes, nos daría 246 kilonewtons. Luego sacamos entonces vamos a sacar el peso de la losa, de la losa del cabezal,
que es lo que nos piden acá en la fórmula, que sería, es de concreto, entonces 24 kilonewtons sobre metro cúbico por el área, que tenemos que ambas dimensiones son de 5,8 metros cuadrados, entonces sacamos el área multiplicando el cuadrado, y por el grosor o el espesor, que es de 0,5 metros. Ahí obtenemos el peso del cabezal, que son 403,68 kilonewtons. Ya lo último entonces sería tener en cuenta que tenemos 25 pilotes con este Q que encontramos y le quitamos el peso de la losa. Entonces eso nos daría que nuestra resistencia, evaluándolos como pilotos individuales, es de 5.747,56 kilonewtons. Ahora sí, eso como que ya lo hemos visto, estábamos repasándolo, ahora sí lo que sería em, la, ay, perdón, evaluarlo como un grupo. Entonces necesitamos primeros la resistencia del fuste del bloque, la resistencia de la base del bloque. Luego le vamos a quitar el peso propio de todos los pilotes. Le vamos a quitar también el peso de la losa y le vamos a quitar el peso del suelo que hay entre los pilotes del bloque. Entonces, primero para el fuste, necesitamos el perímetro del bloque, la longitud del bloque y la cohesión no drenada. Entonces, el perímetro del bloque lo sacamos como 2 veces la base y el espesor, que en este caso, como es cuadrado nuestro bloque, va a ser igual B y E. Pero entonces aquí es súper importante que el bloque no se toma desde el borde del grupo de pilotes, sino desde donde están los pilotes. Entonces, en ese caso, a los 5,8 metros que tiene la losa, le vamos a quitar esta distancia que hay acá. Entonces, le quitaríamos 0,5, que eso nos llevaría al centroide, al centro del pilote. Entonces, nos toca sumarle el radio, 0,2. Y eso toca hacerlo de cada lado. Entonces, por eso sería 5,8 metros, que es la losa, menos 2 veces 0,5 metros, más 2 veces 0,2 metros. Así nos da lo que sería las dimensiones del bloque. Y ya con esto sacamos el perímetro, que simplemente es pues sumar los cuatro lados. Listo, reemplazamos en la ecuación, tenemos el perímetro del bloque, la longitud del bloque, que son 8 metros, y también pues la cohesión no drenada que nos las dan. Eso nos daría en el fuste 3.660,8 kilonewtons. Ya pasamos a la punta del bloque, entonces necesitamos el área del bloque, unos factores, y para eso vamos entonces primero a sacar este factor que se llama NSB. Esto es una fórmula predefinida, siempre es esta. Entonces sería 5 por 1 por 0,2 por B y E, que en este caso es el mismo, y lo sacamos ahorita, por 1 más la longitud del bloque sobre 2 veces la base del bloque. Reemplazamos y eso nos da 6,769. El área del bloque va a ser 5,2 metros al cuadrado. Y finalmente solo reemplazamos. Entonces, el área de la base del bloque, que es esta dimensión por esta dimensión, por la cohesión no drenada, por el factor NSB que sacamos, y aquí toca tener en cuenta el cabezal. Entonces, tenemos un gamma saturado de 19 kilonewtons sobre metro cúbico, que es el que reemplazamos acá. Nuestra longitud es 8 metros y D es como lo que está enterrado del cabezal, o sea, el espesor de nuestro cabezal, este es. Y ya con eso nos da que la resistencia del bloque es de 8.393,7 kilonewtons. ¿Hasta acá tienes alguna duda? No, por ahora no. Vale. Listo, tenemos ya fuste, bloque. Vamos a sacar el peso propio de los pilotes. Entonces, 24 kilonewtons metro cúbico por el área de cada pilote, del diámetro de los pilotes, y por la longitud de los pilotes que nos la dan. Entonces, se nos diría que cada pilote pesa 24,13 kilonewtons.
Ahora la losa del cabezal, también de concreto, 24 kilonewtons sobre metro cúbico. Lo multiplicamos por su área, que sería 5.8 al cuadrado, y por su espesor, que es 0.5. Eso nos daría que el peso de la losa sería 403.68 kilonewtons. Y finalmente tenemos el peso del suelo entre los pilotes. Entonces sabemos que el suelo tiene un gamma saturado, un peso específico saturado de 19 kilonewtons. Eso lo vamos a multiplicar por esta longitud que tiene el suelo. También pues tiene la misma longitud que los pilotes. Y aquí toca tener cuidado porque entonces al área completa que tenemos acá de lo que es el bloque, este 5.2 metros al cuadrado, le vamos a quitar el área de los 25 pilotes. Entonces menos 25 por el área de los pilotes, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y ya eso nos daría cuál es el peso del suelo entre los pilotes. Finalmente reemplazamos en la fórmula, en la que tenemos ahí de Q2, y nos da que Q2 es 7415.01 kilonewtons. Entonces tenemos estas dos opciones, ¿y cuál sería más crítico? Este. Este porque pues finalmente parece que como pilotos individuales va a fallar, va a tener menor resistencia que si lo analizamos como bloque. Entonces finalmente este grupo de pilotos tendría esa resistencia y entonces pues nos habían dicho cuál es su capacidad de carga última. Nos habían dicho que el Qmax de un piloto era 400. Sacamos el de 500, el de los 25 pilotos multiplicando por 25 y pues ya nos damos cuenta que son 10.000 kilonewtons, pero realmente resiste 5.000, así que va a fallar. Y eso sería la comprobación del diseño de grupo de pilotos. Em, Acá, de hecho, acaba la presentación. Hay un ejercicio para que lo haga precisamente bien similar al que acabamos de ver, ya como para poder cerrar. Entonces, voy a hacer el diagrama y tenemos lo siguiente. Es, no sé qué me veo. Esta es la losa del cabezal del grupo de pilotes y nos dicen que tiene un espesor de 0.9 metros. Listo. Acá están los pilotes. Tenemos 4 hileras. Y entonces hay 2 estratos. Los primeros 15 metros de los pilotes tenemos un gamma saturado. Tenemos un gamma saturado de 19.5 kilonewtons sobre metro cúbico. Y una cohesión no drenada de 45 kilopascales. Y para los siguientes 4 metros del grupo, en el otro estrato tenemos un gamma saturado de 21 kilonewtons sobre metro cúbico y una cohesión no drenada de 80 kilopascales. Listo. Nos dicen que la arcilla está normalmente consolidada, nos dan un factor de seguridad igual a 4. Y vamos a ver ya como la sección transversal del grupo de pilotes. Entonces tenemos 4 filas en este sentido y tenemos 5 en este otro. Em, Nos dicen que el radio de cada pilote es de 0.25 metros. Y acá tenemos una dimensión de 5.3 metros. Acá de 6.8 metros. Y
el espaciamiento entre pilotes en todas las direcciones, de centroide a centroide, es de 1.5 metros. Por último, nos dicen que de acá, desde el borde de la losa hasta el centro de los pilotes, en ambas direcciones, hay 0.4 metros. Mm, entonces nos piden cuál va a ser la resistencia de ese grupo de pilotos. Mm, lo voy resolviendo de una vez, como pues por lo que tenemos, pues antes de que terminemos la monitoría. Entonces, el primero es analizar los pilotos de manera individual. Entonces, QS va a ser el área perimetral. Ay, se me olvidó dibujar, creo que... Ah, no, mentira, sí. El área perimetral tenemos un radio de 0.25 y sabemos que es pi por diámetro, o sea, 0.5 metros por la distancia de el largo de esos pilotes. Lo que pasa es que como tenemos dos estratos, nos va a tocar separar esa parte. Entonces, tenemos el perímetro y ahora vamos a incluir la cohesión no drenada del primer estrato, 45 kilopascales, por el alfa de que le corresponde a esa cohesión no drenada, que sería la ecuación que vimos, porque está entre 25 y 50 y 70 creo que es. Entonces, 1 menos 45 kilopascales menos 25 sobre 90. Y pues eso es para los primeros 15 metros. Y a eso le sumamos lo de los otros 4 metros, que tenemos una cohesión de 80 kilopascales, y en este caso el alfa ya es de 0,5. Y listo. Eso nos daría un QS de 1076 kilonewtons. Y ahora para el QB, es el área en la base de cada pilote, que sería pi cuartos por 0.5 metros al cuadrado, por la cohesión en la base, que es 80 kilopascales, y por NQ, que en este caso, como 3 por el diámetro, es igual a 1.5, que es menor a 4, que es esta distancia, entonces vamos a coger un NQ de 9, un NC, perdón. Y eso nos daría que Q es 141.372 kilómetros. Ya solo falta el peso del cabezal, que sería 24 kilómetros sobre metro cúbico por 5.3 metros por 6.8 metros y por 0.9 metros de espesor. Eso haría 778.464 kilómetros. Entonces, para el Q1, evaluando los pilotes de manera individual sería 4 por 5, que es el número de pilotes, por em, nuestro Q último, que va a ser QS 1076 más QB 141.372 y menos el peso. Ah, no, acá. Ya, y eso menos el peso del cabezal, que es de 178.464. Eso haría un Q1, una resistencia de 23.569. Y listo. Ahora vamos a evaluarlo como un bloque.
Entonces, primero, para la resistencia al fuste del bloque necesitamos el perímetro del bloque, que finalmente va a ser 6,8 menos dos veces, a ver, dos veces 6,8 metros menos 2 por 0,4 metros. Estamos contando este lado y este lado, pero solo rodeando los pilotes. Y ahora lo mismo, más dos veces 5,3 metros menos 2 por 0,4 metros. No sé si ahí es claro cómo lo estoy mirando. Sí, Ok, entonces eso nos daría, el perímetro del bloque es 23 metros. Necesitamos entonces el perímetro del bloque, la longitud del bloque y la cohesión no drenada del bloque. Entonces ya tenemos eso, sería 23 metros por los primeros 15 metros, que tiene una cohesión no drenada de 45 kilopascales, más los siguientes 4 metros que tienen la cohesión no drenada de 80 kilopascales. Eso daría una resistencia al fuste del bloque de 22.885. Listo. Ahora vamos a sacar la resistencia de la base del bloque. Entonces la base del bloque sería multiplicar esto por esto. Y eso daría 32,5 metros cuadrados. Aparte de la base del bloque, entonces necesitamos primero la cohesión no drenada en la punta, que sabemos que es 80 kilopascales. Tenemos que sacar NSB, que NSB sigue esta fórmula. 5 por 1 más 0,2 de E sobre B. Normalmente em, la dimensión más pequeña es la que va arriba. Entonces, en este caso, esto iría arriba y esto iría abajo, que finalmente sería 5 sobre 6,5 por 1 más em, la longitud de los pilotes, que es 19 metros, sobre 12 veces la base, que es la dimensión más pequeña, 5. Y en SB daría un valor de 7,596. Entonces lo reemplazamos acá. En SB, a eso le sumamos el gamma del suelo, que en este caso, como tenemos dos suelos, nos toca partirlo. Entonces sería más los primeros 15 metros, tienen 19 kilonewtons, 19,5 kilonewtons sobre metro cúbico. Aunque aquí hay que tener en cuenta no solo los 15 metros, sino toca acordarse que ahí también toca tener en cuenta el espesor de la losa. Entonces, esos 19,5 tienen que incluir 0,9 metros de la losa. Y a eso, luego los otros 4 metros tienen un gamma de 21 kilonewtons sobre metro cúbico. Y ya, eso daría una resistencia a la base del bloque de 32.556 kilonewtons. Listo, ahora falta
El peso propio de los pilotes, entonces 24 kilonewtons sobre metro cúbico por pi cuartos de 0.5 metros al cuadrado por 19 metros, que es el largo. Eso haría 89.54 kilonewtons. Ahora, el peso del cabezal, que es 24 kilonewtons sobre metro cúbico, por sus dimensiones, que es 6.8 metros y 5.3 metros, y todo eso por el espesor, que es 0.9 metros. Eso haría un peso del cabezal de 778,46 kilonewtons. Y finalmente, el peso del suelo entre los pilotes sería tener en cuenta el área del bloque total y le va a quitar el área de los pilotes, que son 5 por 4 pilotes y todos tienen pi cuartos de 0.5 metros al cuadrado de área. Y todo eso lo multiplico por el gamma del suelo, dependiendo de la longitud. Los primeros 15 metros son 19.5 y los siguientes 4 metros tienen un gamma de 21 kilonewtons. Entonces, eso sería 10.757.7 kilonewtons. Ya por fin tenemos todas las variables que nos interesan. Ya solo tendríamos que sacar el Q2 de cómo sería la resistencia mirando el grupo como un bloque. Entonces es QSB más QBB menos NWPI más el peso de la losa, no, menos el peso de la losa menos el peso del suelo. Si reemplazamos todos los valores que ya sacamos, nos daría que la resistencia 2 es 42.114 kilonewtons. Entonces, si comparamos este valor con el que habíamos sacado al principio, Q1, nos damos cuenta que es más crítico el Q1. Y ese va a ser el que vamos a tomar como nuestro Q último del grupo de pilotos. Normalmente tiende a ser más crítico los pilotes analizados individualmente que, que como grupo. Y ya, eso sería, es un poquito como extensa la segunda parte, pero realmente es usar y usar fórmulas, saberlas usar y ya, eso sería todo. No sé si tienes alguna duda adicional o algo que lo tengo claro, o pues ya con eso. Pues por ahora todo claro. Ok. mm, pues nada. Igual, pues gracias por asistir. Entiendo que te tienes que ir, ¿verdad? Sí, es que tengo un entrenamiento. Dale, cero lío. Pues nada, gracias por asistir. Igual, cualquier duda que te vaya saliendo antes del parcial, pues en el grupo de Telegram, ahí yo estoy pendiente. Y el video de esta grabación, se te estará compartiendo, yo creo que al final de este día, o si no, mañana muy temprano, ¿vale? Listo, súper. Muchas gracias. No, a ti, que estés bien. Adiós. Lo mismo. Chao.